Muy buenos días a todos y bienvenidos a Física 4. Quiere decir que esto en particular lo estamos haciendo para alumnos de sexto de preparatoria. En el video anterior vimos la conexión de circuitos en serie y en paralelo para condensadores. Ahora sigue serie y paralelo de resistencias. Ok, partamos de las resistencias. Aquí tengo un circuito en serie. Es en serie porque un elemento es seguido inmediatamente del otro. Característica del circuito en serie, lo recuerdo, hay una sola corriente, eso quiere decir que la corriente 1 y la 2 y las que haya son la misma, es una sola corriente. Vamos a usar conservación de energía, que en términos eléctricos se traduce a conservación de voltaje. El voltaje de la fuente se reparte en la resistencia 1 y el voltaje que tiene la resistencia 2. Muy bien. ¿Qué otra cosa utilizamos? Bueno, utilizaremos nuestra ecuación de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Les propongo sustituir esta idea en cada uno de los miembros de la igualdad de arriba. Y veamos a dónde nos lleva. Hacemos la sustitución y tendríamos entonces que R por I es igual a R por I y es igual a R por I, pero para cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Usamos esta condición que nos marca que la corriente 1 y 2 y la total es la misma, lo cual nos permite cancelar el elemento de corriente y llegar a una relación íntegramente de resistencias. Por eso, al final tenemos que la resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales. ¿Cómo creen que quede en paralelo? Ok, creo que esto ya lo pueden hacer ustedes por su cuenta y van a llegar a que en el circuito en paralelo la resistencia total, el recíproco de la resistencia total es el recíproco es la suma de los recíprocos individuales. Como ustedes pueden notar, la suma de resistencias en serie y en paralelo justamente es inversa a la suma de condensadores en serie y en paralelo. Ahí están nuestras dos ecuaciones, la de serie y la de paralelo para las resistencias. Avancemos con un ejemplo. ¿Ok? Nuevamente nos centramos en problemas transdisciplinarios. Tomamos algo de física y lo llevamos a otra disciplina. Nuevamente es de mi interés llevarlo a la medicina, pues creo que en particular todos deberíamos de pegarle un poquito más a la disciplina de medicina y esto ayudaría a mejorar algunos de los problemas como los que ahorita estamos viviendo. Muy bien, lo que tengo es que nuestros principios de electrodinámica se ocupan en la hemodinámica. Aquí tengo un circuito eléctrico y podemos establecer una analogía entre circuitos eléctricos y circuitos hemodinámicos. Es decir, el movimiento de la sangre a través del cuerpo se modela de la misma manera que el flujo de electrones a través de un cable. ¿Ok? ¿Cómo se cumple esta analogía? Muy bien. Lo que tengo es que en el lugar de una fuente de voltaje, yo tengo una fuente de presión, que sería el corazón. Y en el lugar de tener una resistencia eléctrica de un cable, lo que yo tengo es la resistencia al flujo de una vena o de una arteria. Perfecto. Quiere decir entonces que para los circuitos, ahora los circuitos en serie y en paralelo, nótenlo, perfecto, los circuitos en serie y en paralelo, la suma de resistencias, la suma de resistencia en serie es directa y la suma de resistencias en paralelo cumple la misma relación que los circuitos eléctricos. Esta imagen en particular la tomé de la revista Argentina de Cardiología. Y quiero que noten que tiene un error aquí. Debe ser un error de dedo. Pero aquí, en el lugar de decir R, debería decir 1 entre R, porque es un circuito en paralelo. El que el cuerpo humano se pueda modelar como un circuito eléctrico, la verdad no es sorprendente. Pero sí es sorprendente que el flujo se pueda modelar
como un circuito eléctrico. Recuerda, el flujo de tu sangre el eritrocito está hecho básicamente de glóbulos rojos. También tienes glóbulos blancos, que son los que nos defienden, y por supuesto tienen ustedes las plaquetas, encargadas de taponear fugas. Ok, pero ¿qué fórmula matemática permite justificar esta analogía entre circuitos eléctricos y circuitos de sangre? Esa relación es justamente la resistencia de Poiseuille. Esta es la resistencia que tiene el flujo de sangre o el flujo de un fluido al pasar por una tubería. Es directamente proporcional a la longitud de la tubería, inversamente proporcional al radio de la tubería a la cuarta, y tiene una constante de proporcionalidad que es eta. Y si recuerdan, eta es justamente la viscosidad. Ok, ¿y esto cómo se relaciona con la resistencia de Ohm? Si estamos usando las reglas de Ohm para paralelo y serie, ¿cómo es posible que estos sean análogos? Tenemos que desarrollarlo, no es gratis. Muy bien. Si recordamos en nuestro trabajo previo, aquí está nuestra ecuación de la resistencia de Ohm. Trabajemos un poco con ella. Es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área, y hay una constante de proporcionalidad que es la conductividad. Nos dice qué tan bueno es para conducir un material. Ok, les propongo, eh, les propongo que sustituyamos explícitamente cuánto vale el área. El área de este conductor que estamos modelando como un área de una circunferencia, una superficie, tendríamos entonces que en lugar de área podemos sustituir directamente pi por radio al cuadrado. Ya se va pareciendo un poquito a la resistencia de Poiseuille, ¿no es cierto? Ahora, podemos caracterizar un material en términos de su conductividad o mejor aún en términos de su resistividad. La resistividad es justamente el recíproco de la conductividad. Es decir, cuando con un material es un buen conductor, tiene baja resistividad, y cuando un material es mal conductor, tiene alta resistividad. Sustituyamos esta idea en esta sección. Y creo que ahora sí podemos entender por qué la resistencia de Poiseuille y la resistencia óhmica permiten establecer una analogía entre la electrodinámica y el estudio de las corrientes, los circuitos eléctricos, y la hemodinámica, movimiento de sangre. Véanlas, ahí está. Quiero que noten su enorme parecido. Pongamos esto con otro color. Aquí es directamente proporcional a la longitud. Aquí está la longitud, aquí está la longitud del cable, la longitud de la vena o arteria. Aquí está pi, y aquí también está pi. Y la constante de proporcionalidad aquí es 8 veces, aquí es 8 veces la viscosidad, y aquí es directamente nada más la resistividad. Y por último, enorme diferencia solamente entre ambas es que mientras una tiene un r cuadrado, la otra tiene una r a la cuarta. Ups, esta diferencia es lo que va a provocar que la resistencia de Poiseuille sea más sensible a la disminución del radio. Es decir, si ustedes reducen el radio de una arteria o de una vena, entonces se va a incrementar muchísimo más la resistencia al flujo sanguíneo. Y aquí está nuestra analogía completa. Mientras que en una vena lo que tiene son esencialmente los glóbulos rojos circulando, en un cable lo que tiene son los electrones. Listo. Esta es una analogía entre la hemodinámica y el estudio de los circuitos eléctricos. Ahora sí queda justificado. Regresemos a nuestro ejemplo. Perfecto. Ahora estudiemos un caso en particular. Y este ejemplo se conoce justamente como un mal congénito llamado
la coartación de la aorta. Eso significa que la aorta es un poco más pequeña. ¿Dónde está la aorta? Vayamos a una imagen tomada obviamente de Wikipedia y ahí está bien marcada la arteria aorta. El diámetro, el radio de esa arteria es un poquito más pequeño de lo que debería y como se incrementa muchísimo la resistencia, estas personas tienen problemas, tienen dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? Justo ahí lo escribí. Causa que los miembros superiores, la presión arterial en los miembros superiores sea diferente de la presión arterial en los miembros inferiores. Estas personas están cansadas todo el tiempo. Y esta déficit de presión, esa diferencia de presión, no se arregla ni aunque él se ponga de espaldas, acostado, ni aunque se vaya a vivir al mar, porque es una diferencia de presión causada por una disminución del diámetro de su arteria, de su aorta. Ok, ¿cómo se modela este mal congénito? Aquí está, otra vez, nuevamente tomado de una revista. Este es un circuito real tomado de una revista de medicina. Y quiero que noten que claramente esta resistencia modela los miembros superiores. Hagamos un poco de limpieza. Y las tres resistencias modelan los inferiores. Esta corresponde a los miembros superiores y los otros tres modelan los miembros inferiores. Quiero que noten que claramente hay una diferencia de resistencia entre ambos y eso a fin de cuentas se va a traducir en una diferencia de voltaje. Aquí, como estamos hablando de circuitos hemodinámicos, se traduce en una diferencia de presión. Me gustaría que en su comentario incluyeran cuál es el valor de la resistencia total de este circuito hemodinámico. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, pues notamos que las tres de abajo están en paralelo. Primero hacemos la suma en paralelo. Ya que tenemos la suma en paralelo, esta resistencia está en serie con la de arriba. Ahora sí podemos juntar estas dos en serie y podemos obtener el valor de la resistencia total de este circuito eléctrico. Incluyan en su comentario junto con su número de lista los valores que están marcando. Bueno, los podemos tomar en términos de ohms: 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms y 5 ohms. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.